Buenas tardes, soy el doctor Peter McCollum. Soy internista, cardiólogo y profesor de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad A&M de Texas. Trabajo en el campus de Baylor Dallas y he participado de manera integral en la respuesta a COVID-19. Ahora las opiniones que voy a expresar son las mías y no necesariamente las de mi institución. Les puedo decir que en mi campo soy un médico académico. Atiendo pacientes, pero estoy muy involucrado en la investigación. Soy editor de 2 revistas científicas importantes en mi campo. En mi disciplina soy la persona con más publicaciones en mi campo, que trata con el corazón y los riñones, en el mundo, en la historia. Y cuando llegó el COVID-19, lo vi como nuestro Super Bowl médico, que iban a haber médicos como el doctor Urso, saliendo de donde quiera que se especializaran para enfrentar el virus. Y hubo médicos en los hospitales que solo tuvieron que enfrentar el virus. Y luego estaban los que se dirigieron al margen. Y luego estaban los detractores de la pandemia. Y a medida que comencé a examinar la literatura, tenía pacientes con enfermedades cardíacas y pulmonares que necesitaban tratamiento urgente. Y me negué a dejar que la enfermedad, que dura 2 semanas en casa, antes de que el paciente enferme lo suficiente como para ser hospitalizado, me negué a dejar que mis pacientes languidecieran en casa sin tratamiento y luego ser hospitalizados cuando ya era demasiado tarde. Era obvio, eso era obvio. En abril ese fue el caso. Así que utilicé las mejores herramientas o medicamentos disponibles en ese momento. Y estos se recetan adecuadamente fuera de la etiqueta. Recuerden, una etiqueta es una etiqueta publicitaria, no es un documento científico. Claro, es un uso no indicado en la etiqueta de la medicina convencional para tratar una nueva enfermedad. Y en mayo armé un equipo de médicos porque el grupo que estaba enfrentando la pandemia en mayor medida estaba en Milán, Italia. Así que la mayoría de ellos estaba en la red de investigación italiana Coracle. Resumimos todo lo que sabíamos sobre los medicamentos disponibles y publicamos nuestros hallazgos en la edición del 8 de agosto de The American Journal of Medicine. Y el título de ese artículo era La base fisiopatológica y la justificación del tratamiento ambulatorio temprano. Y tenía una premisa. Hay 2 terribles resultados del COVID-19, la hospitalización y la muerte. La segunda premisa, si no hacemos algo antes de la hospitalización, nunca podremos detenerlo. Nunca podremos detenerlo. Y tengo que decirles que yo era el autor principal de ese artículo, pero teníamos decenas de autores de Italia, India, UCLA, Emory. Teníamos las mejores instituciones de Estados Unidos. Puedo decirles que lo revelador era que había 50.000 artículos de la literatura revisada por pares sobre COVID. Ni uno solo les decía a los médicos cómo tratarlo. Ni uno solo. ¿Desde cuándo sucede algo así? Me quedé absolutamente atónito. Y cuando nuestro artículo se publicó en The American Journal of Medicine fue como un relámpago. Se convirtió en el artículo más citado en básicamente toda la medicina en ese momento. Vaya, el mundo empezó a derribar mi puerta y dije, oh Dios mío, no puedo creer lo que acaba de ser destapado. Nunca antes había estado en las redes sociales. Y mi hija, que había regresado de la Facultad de Derecho, hablándole de esto, ella me dijo, bueno, ¿por qué no haces un video en YouTube? Así que hice un video en YouTube con 4 diapositivas de mi trabajo. Este es un artículo revisado por pares, publicado en una de las mejores revistas médicas del mundo. 4 diapositivas, incluso me puse corbata y traje, y ella me mostró cómo grabarlo en PowerPoint y lo publiqué en YouTube. Se volvió absolutamente viral. Y como en una semana YouTube dijo, violaste los términos de la comunidad. Y fue entonces cuando la oficina del senador Johnson se involucró en Washington y dijo, oh Dios mío, esta es información científica importante para ayudar a los pacientes en medio de esta crisis. Y las redes sociales lo están bloqueando. ¿Con base en qué autoridad? Bueno, una cosa llevó a la otra y me convertí en el testigo principal del testimonio del Senado de los Estados Unidos el 19 de noviembre de 2020 y la razón por la que hubo testimonio del Senado es porque había un bloqueo casi total de cualquier información sobre el tratamiento de los pacientes. Un bloqueo casi total. Entonces lo que sucedió con el tiempo fue que habíamos entrado en un ciclo en Estados Unidos de ninguna información sobre el tratamiento. Los pacientes realmente piensan que el virus es intratable. Y entonces lo que pasa es que salen a recibir un diagnóstico. Ahora yo sobreviví al COVID, mi esposa Negal es una sobreviviente del COVID, mi padre que recibe un asilo de ancianos también es un sobreviviente de COVID. Te entregan una prueba de diagnóstico. Te dice aquí tienes COVID positivo, vete a casa. ¿Hay algún tratamiento? No.
¿Hay algún recurso al que pueda llamar? No. ¿Hay alguna línea de referencia, línea directa? No. ¿Alguna línea directa de investigación? No. Ese es el estándar de atención en los Estados Unidos. Y si vamos a cualquiera de nuestros centros de pruebas hoy en Texas, apuesto a que sigue siendo el estándar de atención. Apuesto que este es el estándar de atención. No es de extrañar que hayamos tenido 45,000 muertes en Texas. La persona promedio en Texas cree que no hay tratamiento. Honestamente piensan que no hay tratamiento. Ni siquiera saben sobre los anticuerpos autorizados bajo emergencia. Escucharon de un caballero de 90 años que recibió Bamlanivimab. Excelente. ¿Dónde está la atención? Hay un gran enfoque en la vacuna. ¿Dónde está el enfoque en las personas enfermas ahora mismo? Este comité debería saber dónde están todos estos anticuerpos monoclonales. Debería saber dónde están todos los protocolos de tratamiento. Debería tener una lista de los centros de tratamiento en Texas que realmente tratan pacientes con COVID-19. Entonces lideré la iniciativa. Nuestro segundo artículo se publicó en una edición dedicada de Reviews in Cardiovascular Medicine. Ahora tenía 57 autores, incluidos el Dr. Urso, la doctora Immanuel, médicos líderes en Houston, San Antonio, en todas partes. Y era otro artículo mundial. Y ahora lo tenemos actualizado, integrado. Entonces, si usamos medicamentos para afectar la replicación viral, los anticuerpos son fabulosos. Podemos usar antiinfecciosos intracelulares en esa caja. Usamos corticoides y fármacos antiinflamatorios. El mejor fármaco antiinflamatorio es la colchicina. Probablemente nunca hayas oído hablar de eso. En el ensayo aleatorio más grande y de la más alta calidad con más de 4,000 pacientes. Ensayo doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo. Hay una reducción del 50% en la mortalidad. No se sabe nada de eso, nada. Bloqueo total a todos en cuanto a colchicina. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y luego la parte más mortal de la infección viral es la trombosis. Así que siempre he tratado a mis pacientes con algo para abordar el virus, algo para abordar la inflamación y algo para abordar la trombosis, tal como lo había dicho el Dr. Urso. Y tengo pacientes muy enfermos y he perdido 2. Pero tengo que decirles que lo que ha sucedido es para no creérselo. ¿Cuántos de ustedes han encendido una estación de noticias local o una estación nacional de noticias y alguna vez recibió una actualización sobre el tratamiento en casa? ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez una sola palabra sobre qué hacer cuando te entregan el diagnóstico de COVID-19? No es de extrañar, eso es un completo y total fracaso en todos los niveles. Bien, tomemos la Casa Blanca. ¿Cómo es que no tuvimos un panel de médicos asignado para poner todos sus esfuerzos en detener estas hospitalizaciones? ¿Por qué no tuvimos médicos que realmente trataron a pacientes, a que se juntaran en un grupo y cada semana nos dieran una actualización? ¿Por qué no tenemos eso? ¿Por qué no tuvimos eso a nivel estatal? 0. ¿Por qué no tenemos ningún informe sobre cuántos pacientes fueron tratados y no fueron hospitalizados? Escuché 6 horas de testimonio hoy. 0. 0. Tenemos un punto ciego completo y total sobre el tratamiento. Es un fenómeno de cegamiento. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí y ahora? Va a haber más personas que mueran en Texas y es una absoluta tragedia. ¿Qué tal mañana? Tengamos una ley que diga que no se da un solo resultado sin una guía de tratamiento y sin una línea directa de cómo seguir la investigación. Asignemos un miembro del personal que descubra todas las investigaciones disponibles en Texas y no dejemos que una sola persona se vaya a casa con prueba de su diagnóstico fatal, quedándose en casa, pasando por 2 semanas de desesperación antes de sucumbir a la hospitalización y la muerte. Es inimaginable en Estados Unidos que podamos tener un punto ciego tan completo y total. Culpo a los médicos por no dar un paso al frente. ¿Dónde estaba la sociedad médica haciéndole frente a esto? ¿Qué hay de las agencias federales y estatales? Nunca hubo un solo esfuerzo de colaboración grupal para detener las hospitalizaciones. Nadie siquiera pensó en eso. Bob Hall me llamó en una teleconferencia en abril o mayo y dijimos, espera un minuto, ¿dónde está UT Southwestern? Soy un graduado de UT Southwestern. ¿Dónde está A&M? ¿Dónde está el resto de las universidades? ¿Por qué no estamos deteniendo esto? ¿Por qué? Pero se pone peor, porque en el artículo que publiqué en diciembre de 2020, ¿sabes lo que hicimos? Tuve un médico estupendo en Brasil. Revisamos país por país y solo nos hicimos la pregunta, ¿qué están haciendo los otros países? ¿Cuándo fue la última vez que encendiste las noticias? ¿Y alguna vez tuviste una ventana al mundo exterior? ¿Cuándo recibiste una actualización sobre cómo el resto del mundo estaba manejando el COVID? Nunca. Lo que sucedió en esta pandemia es que el mundo